Isabelle es als kik makin wol talen wai hoet ya alin sikmal wachen it to yo olal maya yetel maya tzi. Me da muchísimo gusto estar aquí de nuevo en Mérida. Siempre he considerado la península como mi segunda patria y realmente le agradezco muchísimo a Maggie por la muy amable invitación y pues a todos ustedes, ¿no? Por las fascinantes conferencias y por el muy rico diálogo. Bueno, desde los años 70, un nuevo movimiento literario ha florecido aquí en la península de Yucatán y llamo ese movimiento el Renacimiento literario maya. Lo que voy a exponer viene de un libro que acabo de terminar y, si me permiten, voy a hacer un poquito de promoción. Todavía no ha salido, pero va a salir en el mes de mayo y se llama Writing the Land, Writing Humanity, the Maya Literary Renaissance. Aquí están las pruebas. Y, y va a salir con la editorial Routledge. Aquí, bueno, lo que voy a presentar hoy es el segundo, bueno, una parte del primer capítulo, que es el esquema teórico, y también una pequeña parte del segundo capítulo, donde realmente indagamos, ¿no?, en el análisis textual. Voy a sacar eso porque soy muy despistado, entonces si no, lo voy a olvidar. Ah, no se puede detener, bueno. A ver, es que no tengo buena relación con la tecnología. A expulsar, ok, ya está. No. Ah, no lo he cerrado. Ah, ya. Bueno. Sí, a veces tarda un poco. Ah, ya, es seguro quitarlo, perfecto. Bueno, ya lo quité, ni modo. Muy bien. Bueno, entonces también quisiera agradecerles a varias organizaciones, por ejemplo, la WADI, quien realmente dio, para mí, dio el inicio, ¿no?, a ese proyecto, porque pasé un año aquí precisamente en CIR Sociales entre el 2013 y 2014, donde aprendí la lengua maya bajo la excelente enseñanza de la maestra Hilaria Mascollí. Y bueno, también el gobierno mexicano me dio los fondos para realizar ese proyecto. De igual modo, quisiera agradecerles a The Leverhulme Trust, la Fundación Leverhulme, y Isaac Newton Trust, quienes me dieron la oportunidad de pasar 3 años en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, para escribir el libro. Y finalmente al Departamento de Investigación y Posgrado de la Universidad de las Américas Puebla, quienes me dieron los fondos para la última revisión del libro. Bueno, voy a dividir esta ponencia en 2 mitades. Y hay una razón muy sencilla, que sería muy difícil dividirla en 3 mitades. Bueno, ya saben cuánto sufren mis alumnos con mis malos chistes. Bueno, la primera mitad será una exposición teórica que da, digamos, la base, el trasfondo filosófico de mi trabajo, y luego la segunda mitad será un análisis de una obra poética, un poema de ese señor Javier Abelardo Gómez Navarrete, un muy destacado escritor bilingüe, ¿no?, de lengua maya y del español. Nació en 1942, falleció lamentablemente hace 2 años, en el 2018. Y el poema de que voy a hablar se llama en maya Inlu'um, o mi tierra. Y mi argumento será que el poema Inlu'um resignifica la península de Yucatán a Lu'um, que es la palabra maya para la tierra, y que ese proceso también resignifica la humanidad, ya que el Lu'um ofrece distintas potencialidades para el desarrollo humano que Yucatán. Y para hacer ese argumento,
Bueno, primero voy a introducir la parte teórica, en donde voy a hacer dos síntesis. Primero, una síntesis entre el concepto de la bioregión y también la propuesta de la geocrítica para llegar a un concepto que denomino bioregional becoming, o en español podría traducirse como el devenir bioregional. Y luego hago otra síntesis entre la filosofía de un filósofo francés que se llama Michel Serres y la filosofía de Charles Sanders Peirce de Estados Unidos. Y mostraré cómo ese esquema, la síntesis entre esas dos síntesis, se puede categorizar como una relación cíclica entre dos conceptos mayas, que son Tz'ib y Tzikpal. Bueno, entonces, allí tenemos la definición de la bioregión. Siempre me gusta poner las citas en su lengua original, pero esa definición viene de Thayer. Dice que la bioregión es una región única, definible por fronteras naturales en lugar de políticas, con características geográficas, climáticas, hidrológicas, que son capaces de sostener comunidades tanto humanas como no humanas únicas. Bueno, yo considero que la península es un ejemplo prototípico de la bioregión, porque, bueno, su geología caliza es muy distinta, ¿no?, de otras áreas de Mesoamérica. Y además esa unicidad geológica también ha propiciado la creación y el crecimiento de filosofías y lenguas muy idiosincráticas. Sin embargo, mientras el concepto de la bioregión ha sido sumamente útil para reconocer que las actividades humanas forman parte de la tierra misma, ¿no?, una parte integral de la constitución misma de la tierra, el concepto también ha sido muy criticado por enfatizar la estasis, la identidad sobre la porosidad, la fluidez, el dinamismo, incluso el conflicto. Entonces, creo que allí necesitamos agregar otro acercamiento teórico, que es el de la geocrítica, de un crítico literario francés, Bertrand Westphal. Y él dice que, bueno, mediante su teoría de la geocrítica, que el espacio también tiene una dimensión temporal, que no se pueden separar el tiempo del espacio. Entonces, al combinar el bioregionalismo con la geocrítica, propongo un concepto de bioregional becoming. En lugar de solamente la bioregión, tenemos el devenir bioregional como un proceso en continuo flujo. Entonces, ese proceso en el libro lo defino como un diálogo que no es necesariamente un diálogo armónico, ¿no?, que también sabemos que el diálogo puede ser muy conflictivo, pero es un diálogo entre elementos humanos, no humanos y también más que humanos, que han constituido la península y que siguen constituirla a lo largo de millones de años y que siguen transformándola. Entonces ya vimos la primera síntesis, ¿no?, entre la bioregión y la geocrítica. Bueno, la segunda... olvidé poner la imagen de Bertrand Westphal, aquí está, ojalá que no esté muy ofendido. Bueno, la segunda síntesis es entre Michel Serres, este filósofo francés que falleció el año pasado, de hecho, y Charles Sanders Peirce, un filósofo estadounidense del siglo XIX. Bueno, la originalidad de la filosofía de Serres es que el universo narra su propia historia. Entonces, Serres invierte esa relación entre la creatividad humana y la representación de la naturaleza misma. No, dice que en lugar de nosotros imponer un esquema narrativo sobre la naturaleza, lo que está realmente pasando es que la naturaleza narra su propia historia mediante la humanidad.
y Serre crea una noción que en español se podría traducir como la gran historia o le grand récit, que no es nada menos que la gran narrativa del universo desde su surgimiento hasta la actualidad. Sin embargo, pues siempre hay una dificultad, ¿no? Y el problema de Serre es que habla únicamente de una historia, una sola narrativa. Y siento que eso niega la dimensión polifónica, dialógica de lo que llamo el renacimiento literario maya. Entonces, por eso hay que complementarlo con otra filosofía, que es precisamente la filosofía de este señor, de Charles Sanders Peirce. Y él considera que el universo es fundamentalmente semiótico, que todo proceso en la naturaleza se crea mediante un juego de signos. Y para Peirce la semiosis, esa producción semiótica, no implica necesariamente una conciencia, aunque la conciencia puede ser un resultado de eso, sino que es un proceso mediante lo cual una posibilidad se realiza como actualidad, que incluso aplica a las leyes de la física. Y lo importante aquí es que para Peirce no hay una distinción fundamental entre lo que imaginamos y el mundo real. Realmente desconstruye totalmente esa distinción entre la realidad y la ficción, como en el campo literario lo hace también Wolfgang Iser. Entonces eso significa que lo imaginario de igual modo es algo que ocurre, es algo que pasa en el mundo. Y de ahí la semiosis no es solamente una representación, sino una parte constitutiva del mundo también. Bueno, entonces ambas teorías de Serre y de Peirce invierten interpretaciones tradicionales occidentales de la creatividad humana, al describir las cualidades humanas como simplemente manifestaciones, una manifestación particular de tendencias generales que existen en toda la naturaleza. En el caso de Serre es la narrativa, en el caso de Peirce es el sentido, el proceso de significación. Entonces siento que una combinación entre esos dos filósofos es importante, porque Serre nos da el aspecto de narrativa, Peirce nos da la apertura del diálogo. Entonces su síntesis es menos narrativa y más narratológica. Entonces ahora integrando esa visión narratológica de la naturaleza con el concepto de devenir bioregional, podemos entender el renacimiento literario maya como parte integral de la constitución de la península misma. Si entendemos un lugar no solamente como un espacio físico, sino como una constelación semiótica, una red en continuo proceso de cambio, una red semiótica, tal como lo plantearía Peirce. Y hay dos conceptos en la lengua maya que comunican esa idea perfectamente, que son tzikbal y tz'ib. Tengo una mala noticia: si quieren hablar maya hay que dejar de respirar momentáneamente, como una fracción del segundo. Siempre cuando enseño maya a mis alumnos les digo, pues hay que dejar de respirar, pero no tanto, porque no quiero llamar la emergencia. Entonces en lugar de tzib es tz'ib. Bueno, ahí lo forcé un poco, pero bueno. Bueno, tzikbal es muy interesante porque tiene dos sentidos interrelacionados. Por un lado, tzikbal significa un cuento, entonces sí tiene ese aspecto narrativo, narratológico, pero también es un diálogo. Entonces es una línea que también se abre lateralmente hacia la multiplicación de voces. Entonces, tzikbal comunica como las narrativas siempre surgen de manera intersubjetiva, en los puntos de interacción entre múltiples perspectivas, no solamente una perspectiva. Entonces, combina
el aspecto narrativo de ser con la conversación y el dialogismo de Peirce. Y Itzikbal se complementa con otro concepto maya que es tzib, que muchas veces se traduce como escribir o incluso inscribir. Pero Worley y Palacios escribieron un libro fascinante precisamente acerca de ese concepto que fue publicado el año pasado, se llama Unwriting Maya Literature, y dicen que tzib implica una comprensión multimodal del texto, que se refiere no solamente a la palabra alfabética, la escritura alfabética, sino también a los códices, pues los jeroglíficos, pero más allá también a los textiles y a la agricultura, que también son formas de tzib. Entonces, lo que esos sentidos tienen en común es la idea de grabar o de imprimir nuevos sentidos sobre alguna superficie o sobre un precedente. Entonces, el concepto de tzib abre una comprensión muchísimo más amplia de la escritura que la de una práctica restringida a algunas sociedades humanas alfabetizadas o incluso jeroglíficas. Y yo sugiero que como tzib, la escritura se puede entender muy ampliamente como lo que llamo la inscripción semiótica, que es un proceso fundamental en toda la naturaleza, mediante lo cual el universo, la naturaleza, continuamente se escribe hacia nuevas formas sobre la base de manifestaciones previas que pueden ser físicas o incluso no físicas. De igual modo, Itzikbal se puede ampliar para incluir no solamente el mundo humano, sino el diálogo continuo entre la humanidad y lo más que humano, tal como me han sugerido varios de los 30 autores mayas que entrevisté en el 2016. Entonces, ese es un diálogo, el Itzikbal es un diálogo que siempre va reconfigurando los parámetros de la humanidad misma y la tierra, los parámetros de la tierra, ya que la humanidad y sus interlocutores forman una parte integral de la constitución de la tierra. Entonces, desde esa perspectiva, la relación entre tzib y Itzikbal, lejos de constituir un dualismo rígido entre la oralidad y la escritura, comunica más bien una relación entre el diálogo, que es el Itzikbal, y la manifestación, que es el tzib, que se pueden relacionar a la distinción entre potencial y actualización. Si Itzikbal es el juego semiótico, tzib es la inscripción semiótica que resulta de ese juego. Entonces hay una ciclicidad, ¿no?, entre Itzikbal como ese juego semiótico y tzib, la realización, la grabación semiótica, ¿no?, de lo que resulta de ese juego, que a su vez forma la plataforma o la superficie para nuevas formas de diálogo. Entonces propongo que el renacimiento literario maya es parte de la reconfiguración constante de la península, mediante la interacción cíclica y continua entre Itzikbal y tzib, según la cual nuevos diálogos crean nuevas manifestaciones semióticas, las cuales a su vez propician la creación de nuevos diálogos. De una manera parecida en que la vida submarina forma continuamente el piso de la península, que a su vez forma el suelo para el surgimiento de nueva vida. Entonces, desde esa perspectiva, el devenir bioregional es el proceso mediante lo cual la península teje sus múltiples discursos humanos, no humanos y más que humanos. Y así se constituye física o no físicamente, como tapiz o como palimpsesto, sobre el piso de manifestaciones semióticas previas. El renacimiento literario maya forma parte de ese proceso. Ahora, vamos a ver cómo este esquema puede explicar el poema
de Inluum, o de mi tierra, de Gómez Navarrete. Entonces, recordemos que mi argumento es que el poema reconstituye la península de Yucatán a Luum, desde Yucatán hacia Luum, la palabra maya para la tierra, y que ese proceso reescribe, entendiendo la escritura muy ampliamente, ¿no? Pero reescribe la humanidad, dado que Luum ofrece distintas potencialidades para el crecimiento humano. Bueno, les voy a leer la primera estrofa y después la última estrofa, porque desgraciadamente por cuestiones de tiempo no es posible analizar todo el poema. Pero allí tienen la versión en español de Gómez Navarrete, que pueden seguir, y al lado izquierdo pues la versión en maya. Inshiakunach Luum, Bechla etaninsu, Tapeechak, Tichawai, Yetel Yaashtun, Misha Chaabaich, Kampel Chun Kaanob, Katilik, Bolom El Ohoob, Kup Uyul Inmozo. Bueno, son las primeras líneas del poema. Y a lo largo de las estrofas que siguen, el sujeto poético traza su ruta del este al oeste, comenzando en Cozumel, que significa la tierra de las golondrinas, Cusuumil. Pero también es la isla de Ixchel, la partera, y por ende el inicio de la vida. Y luego terminan en Jaina, que hay un debate, podría ser Jailna, casa aguada, o Jaina, como agua con maíz. Y Jaina es uno de los poquísimos cementerios usados por los mayas y por ende es símbolo de la muerte. Entonces vemos una simpatía entre la cíclica constitución de la tierra cada día, ¿no? Porque traza la ruta del sol, y también la ciclicidad humana como habitante del Luum. Entonces ahí llegamos a Jaina y dice Tanu aalt an chawai uli sakartal optialkab le kaano kupostik patul tisoltimak Tanu li elinonel u kuch mahin winkil tu puuch kulik sikuch uimaskab tu tohil hainach u hail shkoholte in Luum im tinjibalil kin emel ti ahobnel ti chawai yetel ti tok tunich. Bueno, aquí lo que vemos en el poema es que la península no es solamente un espacio, sino un espacio temporal. Y la bioregión, mediante ese seguimiento de la ruta del sol, la bioregión se actualiza continuamente, ¿no? En un proceso de devenir, como un evento que se desenvuelve continua y cíclicamente. Y esa ciclicidad es muy evidente en las múltiples ambigüedades que pueblan todo el poema, sobre todo las ambigüedades en cuanto a la vida y la muerte, ¿no? Que es el retorno a la tierra, pues puede ser el comienzo de una nueva relación con la península, ¿no? Como Luum, o de igual modo el hecho de ser enterrado, ¿no? Al final de la vida. Bueno, he señalado algunas cosas que podemos resaltar en las primeras líneas. Por ejemplo, la primera cosa que a mí me fascina es que incluso en la versión en español, la primera línea es en maya, Inshiakunach Luum, que se traduce como mi tierra querida. Entonces eso da la idea de que la lengua maya realmente sea la fuente más confiable de construir un nuevo tipo de interacción
con la tierra, un proceso de reverdecimiento, digamos, ¿no? De luum, que dados los siglos de discriminación, de olvido, la ruptura de ese puente de memoria entre pasado y presente, pues se va reconstruyendo, pero a la medida en que también la lengua maya juega su papel en el escenario literario mundial. Y hay una historia muy conocida, muy circulada, que seguramente muchos de ustedes saben, ¿no? Que es Yucatán. La palabra de Yucatán viene de un malentendido, o vendría de un malentendido. Y lo interesante aquí no es si la historia es verdadera o falsa, sino el hecho de que circule en la sociedad actualmente, ¿no? Que se dice que cuando llegaron los españoles, pues intentaron platicar con los mayas, y los mayas respondieron, y que no escucho literalmente tu palabra. Mientras que Luum es exactamente lo contrario, es un espacio dialógico, es un espacio semiótico, es un espacio propicio para la recreación de un nuevo tipo de humanidad, que involucra también la sanación de esa ruptura entre la humanidad y la naturaleza. Bueno, otra cosa que quería destacar es un diálogo entre la versión tanto en maya como en español, ¿no? Porque como hemos escuchado en varios momentos durante este congreso, pues no podemos decir necesariamente que una versión sea más original, sea más auténtica que la otra, porque, bueno, la gran mayoría, bueno, yo diría el 100%, ¿no? De los escritores en lengua maya también tienen como su lengua materna el español. Entonces, el diálogo aquí que quisiera trazar es entre pe'echac y huella, porque en español la huella es lo que queda atrás, ¿no? La huella podemos decir que es una suerte de tzib, es lo que queda plasmado semióticamente en la constitución peninsular, mientras que pe'echac en maya es el paso adelante, es el movimiento, es como pisar la tierra un pie tras el otro pie. Entonces allí lo que vemos, si leemos de manera translingüe, es una ciclicidad temporal, es el devenir, no, ya no es la bioregión, sino es el devenir bioregional, mediante esa relación cíclica que no necesariamente implica la recreación idéntica de lo que pasó en el pasado, sino ese diálogo de tzikpal que siempre se va manifestando en nuevas formas de tzib, en nuevas formas de inscripción semiótica, pero que a su vez siembra la semilla de nuevas formas de tzikpal en el futuro. Y ignorándome, pues también se podría leer de por lo menos dos maneras, ¿no? Que ignora la humanidad que está por nacer, por renacer, o que también podría estar aludiendo a las historias de discriminación, ¿no? En contra no solamente del pueblo maya, sino también muchos pueblos indígenas a nivel planetario. Y de hecho otro punto es que parte de mi argumento en el libro es que el renacimiento literario maya, aunque tiene su base en la península y aunque juega un papel fundamental en la reconstitución semiótica de la propia península, también se abre hacia lo universal, que rompe con ese dualismo entre lo particular y lo universal, porque cuando miramos muy detalladamente las particularidades de ese movimiento, ¿no? Cuando realmente nos detenemos a analizar la lengua o las lenguas, pues también vemos una nueva forma de entender la literatura, que ya no es nosotros, los humanos, escribiendo la literatura, sino el universo mismo, la naturaleza misma, que se constituye, se reconstituye semióticamente mediante nosotros como habitante de esa constelación semiótica. Bueno, no quiero exceder demasiado el tiempo, entonces no sé cómo voy, pero... perfecto. Bueno, Hatsenket Nibola al titular Kaleesh, muchísimas gracias
a ustedes y bueno, vamos a continuar el diálogo. Muchas gracias. Gracias. Pues felicitar a los cuatro y directo empezar con Ana Cervera. Muy interesante la presentación. Así como están los visitadores españoles, tenemos la parte inglesa y ahí destacaría el informe o las notas del capitán Richard Owen, nada más como aportación, y como también presentaste el mapa y ya ves que está Wallis y luego Belice, se va construyendo Belice, Wallis. El texto de Calderón Quijano sería así fundamental y lo conoces, y bueno, felicitarte por la presentación. Y avanzaría con Maricruz. Los años 30 son años de exploración de Quintana Roo, muy intenso. Destacaría el viaje de Ramón Beteta, y lo publica, y se llama La Tierra del Chicle. Él publica en el Excelsior como 8 entregas, él y su compañero, un antropólogo, no recuerdo el nombre, publican en el Excelsior, como que en la Ciudad de México, Quintana Roo y el Chicle se presenta ampliamente, pero sobre todo el escritor Rosado Vega en 1937 encabeza una ambiciosísima comisión científica en Quintana Roo, donde desde luego presentaron un informe de cientos de páginas, 37, 38, la tesis de un compañero de ustedes, de David Anuar, es muy interesante sobre este punto, y también te felicito desde luego por la presentación. Y en el caso de la última, pues nada más recuperar la trayectoria de Gómez Navarrete, el profesor originario de Aquil. Me tocó conocerlo cuando ingresó, después que yo, al área donde estaba, en la Universidad de Quintana Roo. El mérito que él tenía, aparte de hablar bien maya, de manera natural y original, digamos, oriundo, es que aparte, o sea, este tipo de trabajo poético o literario se hacía al margen de su obligación en la línea de investigación de la que pertenecía, porque él es profesor como no hay literatura, estudios literarios, entonces tiene que dar clases de ciencias sociales, de geografía, incluso él da simultáneamente clases en secundarias y en preparatorias, y es autor de libros de geografía de Quintana Roo, o sea, doble mérito, ¿no? Es una persona valiosa que falleció hace 2 años. Muchas gracias. Bueno, para Ana una pregunta, creo que fuiste tú, ya se me cruzan todos las ponencias. Tú hablaste de mujeres propietarias en un censo que hay ahí exacto. ¿Eran mujeres españolas, mujeres inglesas, mujeres inglesas? Porque era el siglo XVIII, es fines del siglo XVIII. Pues yo creo que sería muy interesante rastrear
digamos, la identidad de esas mujeres y el papel que jugaron en esa. No, ay, es mi teléfono. Apágalo, ¿sí? Por favor, porque no, se me complica todo. Bueno, y otra pregunta, no, esa es más bien un comentario. Tú hablas de las fronteras como resultado de negociaciones diplomáticas y en realidad, bueno, me trajo a la mente la creación en pleno siglo XX de las fronteras entre los 3 estados, la Y artificial con la que dividen Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Es la misma, no sé si sea la misma época, pero casi. ¿Cómo se trazaron después del Tratado de Berlín las fronteras en África? Con una regla, ¿sí? Los países de África no atendieron esa división política que se creó en ese fines del 19, no es más que decirte la cosa más forzada y artificial, pero yo creo que es una vieja solución de las potencias hegemónicas. Eso por un lado. Y ya nada más una preguntita a Maricruz. ¿Cuáles eran los otros elementos que tú me ibas a mencionar o que tenías en mente mencionar respecto a la creación de estereotipos que no tenían que ver realmente gran cosa con la identidad, con el perfil cultural de Yucatán, ¿no? Incluso las falsedades que pudieron, ¿qué se desprende de eso? No, ¿Medis Bolio no se documentó o qué? Bueno, muchas gracias a ustedes 4. Yo quiero con Ana, si vos has mirado históricamente el desarrollo de ese, nosotros en estudios literarios le llamaríamos un cronotopo al tema del barco, ¿cierto? Y si has visto, es decir, como una realidad física de ser tratada literariamente se convierte en un espacio específico literario que cambia literariamente dentro del… Entonces, me pregunto si has rastreado cuándo empezaría esa noción del barco isla, que me parece formidable. Y pues tal vez luego cuando haga mi presentación te hago un enlace chiquito a un pintor haitiano que hace algo espectacular con eso mismo. Y Charles, me parece deslumbrante lo que usted acaba de hacer. Yo no estoy segura, o sea, lo que usted hace me parece increíble, como inconcebible. Eso, y yo creo que le entiendo muy bien, solo que no sé decir bien lo que le entendí. Es una cosa del barroco, o sea, es un elogio lo que le digo, no creo que uno entiende más de lo que puede decir. Pero mi cosa es esta, usted, o sea, este desplazamiento como anti-etnocéntrico me parece súper productivo en términos de interdisciplinariedad y de todo lo demás, si uno lograra captarlo, ¿cierto? Lo que pasa es que la disciplinariedad lo mantiene a uno en esos pedazos pues compartimentalizados. Mi pregunta es si además de lo que usted muestra allí, hay también esa misma antropocentrización que fuera perceptible en términos de lo que llamamos los géneros literarios en la producción maya, literario-filosófica histórica, ¿cierto? O sea, si también si podríamos hacer eso mismo del devenir bioregional en términos de no hay prosa, no hay poesía, no hay historia, hay esa misma huella, como usted dice. En relación a la pregunta de Laura y a lo que puso Ana de las mujeres y los censos, en los informes que trazan los marinos españoles de la costa, hablan de que todos esos asentamientos de los ingleses estaban mezclados con mujeres indígenas y con mujeres negras.
Así que aunque tengan apellidos ingleses, pueden ser fruto de la interacción, de la mezcla. Bueno, nuevamente igual agradecer a los 4 ponentes. Tengo una pregunta para Daniel primero. Sé, pues tu investigación justo ahora es histórica, pero pues tenemos una formación literaria y pues no soy historiadora, ¿verdad? Entonces no puedo como juzgar tu investigación desde la metodología histórica, pero algo de lo que planteabas es que uno de tus objetivos o una de las razones para justificar tu investigación es reflexionar en torno al modo en el que hacemos historia y cómo eso puede llevarnos a construir nuevas formas para narrar nuestras identidades. Entonces, un poquito la pregunta va como para sacarte de los marcos históricos y entonces como en los aspectos literarios en los que nos movemos, qué, no lo sé, impacto o influencia crees que podría tener tu investigación para narrar identidades, pero no desde los campos históricos, sino desde las disciplinas literarias o artísticas y sobre todo en cuanto al diálogo con probablemente las personas que se van a identificar como afrodescendientes en este nuevo censo que viene, ¿no? O sea, como qué impacto puede tener tu investigación más allá del aspecto a nivel histórico, ¿no? Y mi segunda pregunta es para el doctor Charles. Muchísimas gracias por su presentación. Siento que me ha abierto muchísimas nuevas puertas para reflexionar sobre pues la cultura maya y pues sus aportaciones literarias, filosóficas, históricas, como dice Mónica. Quería yo preguntarle primero como sobre la pues metodología que utiliza para hacer estas lecturas translingües, o sea, como qué pasos sigue para identificar las, no sé, isotopías o las diferencias que haya entre las dos lenguas. Y la segunda, si podríamos establecer estos devenires, o sea, este devenir biorregional en la península y la región maya en relación a otras culturas mesoamericanas, ¿no? Que creo que también tienen como temas constantes en torno a la ciclicidad, en torno a las visiones con la naturaleza o la visión del tiempo. Si podríamos como relacionar el devenir biorregional del renacimiento literario maya con otras visiones mesoamericanas. Bueno, buenas tardes, primero que nada, muchas felicidades y muchas gracias por compartir con nosotros. Solo tengo un comentario para Daniel. Mencionaste que había en tu investigación, o sea, lo detonó fue que alguien de tu familia era bruja porque era negra y era bruja, ¿no? Tengo entendido que a estas señoras se les llamaba brujas porque curaban y cosas así. Se me hace muy interesante porque en el norte, bueno, de donde es mi abuela, que es de Zacatecas, hay muchas brujas, pero no se les dicen así porque ellas no son negras. De hecho, mi abuela también cura y cosas así, pero o sea, se me hace muy interesante esta distinción que se les hace porque podrían hacer casi lo mismo, pero no tienen el mismo color de piel. Entonces como, wow, o sea, no lo tenía, sí lo sabía, pero no lo tenía como muy presente y ahora lo tengo como más presente y es como, interesante. Eso era todo y felicitarte, estuvo muy buena. Muchas gracias. Gracias. Quería yo preguntarte si cuando hablaste
de la noción de espacialidad. ¿Has leído, conoces a un antropólogo de principios del siglo XX, un japonés, Setsuru Watsuji, que justamente formado en Alemania está muy imbuido y entonces se levanta contra esta preocupación del devenir, es decir, la temporalidad, que el ser no solo se define como un ser temporal, también se define por la espacialidad, que hace cruzar los dos ejes, y tiene una antropología del espacio. Es de por ahí de 1920, algo así, Setsuru Watsuji. T-E-T-S-U-R-O-W-A-T-S-U-D-I. Ok, muchísimas gracias por la Porque recomendación. sí, me parece muy importante. Sí, Felicidades, de verdad me he quedado totalmente asombrada con la calidad, con todas las ponencias. Y se me han olvidado muchas de las preguntas que tenía porque me han llegado diferentes correos así de emergencia desde Gringolandia y han cerrado supuestamente algunos aeropuertos y estaba histérica. Pero primeramente quería preguntar a Ana, me perdí unas cuantas, los primeros 10 minutos, pero me interesó muchísimo el vínculo que hiciste con los novelistas y lo que no entendí si eran italianos que escribieron las novelas sobre la función de la mujer en Yucatán. Emilio Salgari. No, es que no entendí, ¿cómo? Emilio Salgari es un escritor italiano que escribió sobre Yucatán en el 19 y él escribe, bueno, ya pasamos a las preguntas. No, bueno, está bien. Emilio Salgari es un escritor italiano muy prolífico, el hombre tiene una cantidad de novelas impresionantes, 200 tantos, unas muy famosas, otras no tantas, algunas reproducen estructuras como muy clásicas y otras son como un poquito más, más creativas, ha tenido una fama muy extendida, se ha reeditado ampliamente, tiene sagas como las Piratas del Caribe, como las de Sandokan, o sea, los piratas van a ser sus grandes personajes y dentro de toda su novelística no son las más famosas, pero le dedico 2 novelas a Yucatán, una que es La Reina de los Caribes, en donde Yara, que es la Reina de los Caribes, está enamorada del corsario negro y huyendo en una persecución. Como buen pirata, él va a entrar por la costa de Honduras y las descripciones que hace de los paisajes entrando por la costa de Honduras es particularmente interesante y va a hacer una estancia en Yucatán de tránsito en su fase de huida, ¿no? como pirata. Y en el caso de la capitana del Yucatán, ocurre durante la guerra hispano-estadounidense, y está en la tensión entre Yucatán y Cuba y particularmente la situación es que esta mujer, o sea, la capitana del Yucatán, hereda un barco, que es el Yucatán, un barco mercantil que se transforma en diferentes cosas y entre sus muchas transformaciones también se transforma físicamente y ella va a ayudar a que los rebeldes yucatecos vayan en contra de los rebeldes cubanos. Entonces hay toda una travesía entre Yucatán y Cuba, ¿no? Es particularmente interesante esa relación, pero bueno, a mí me interesa de las obras en sí, es, bueno, buscando viajeros. Yo hice un proyecto, terminé un postdoc en septiembre pasado y mi idea era rastrear viajeros por Yucatán y yo estaba con El pirata borbónico y de pronto me encontré estas novelas de Emilio Salgari, pero Emilio Salgari tiene un gran problema para ser abordado como viajero en Yucatán porque nunca viajó a Yucatán, jamás, o sea, él nunca vino de este lado y otra de las cosas que tiene es que su visión geográfica es totalmente fantasiosa, o sea, él ubica Progreso así a un lado de la Catedral Yucateca, o sea, entonces tiene, sí tiene unas cosas así, su visión geográfica es totalmente distorsionada
agiográfica totalmente, pero recupera muchísimas visiones que fueron exportadas a Europa a través de una serie de informes y diálogos que se construyeron en contrapunto entre autoridades inglesas y autoridades españolas sobre los territorios sobre Yucatán y sobre los territorios costeros de Honduras, ¿no? Entonces Salgari va a estar consumiendo activamente esta literatura que sí va a tener un proceso de difusión en este proceso, pero va a ser tardío. A mí lo que me llamó la atención es que el viajero borbónico va a tener un periplo ilustrado, va a ser administrativo, va a tener un rigor de narración, y cuando la literatura recoge ese rigor de narración, le da esta pretensión historicista y lo vende como una noción historicista y esta ficción de verdad, pero está totalmente disparatada, ¿no? Pero estas novelas salen en momentos coyunturales en donde la zona políticamente tiene actividad. Entonces, Salgari vivía de la literatura, entonces publicaba muy rápido, pero la guerra ocurre en 1789 y él está publicando La Capitana del Yucatán en 1790. A esa velocidad, y lo mismo ocurre con La Reina de los Caribes. O sea, está pasando las tensiones en los territorios del Wallis y él está sacando a La Reina de los Caribes, en donde el corsario negro entra por la zona de los ¿cómo se llama?, de los cortadores de palo de tinte, ¿no? Entonces es un recurso que él va a tomar de estos discursos diplomáticos que están girando en torno en torno a la zona, ¿no? Hay pocas narraciones. Una de las cosas que, bueno, ya no dije, es que realmente hay pocos textos, y son textos que hay que reconstruir a medio camino entre la visión inglesa y la versión española. O sea, se complementan muchísimo. Yo, bueno, un poco pecando por el tiempo, yo me metí a la versión inglesa aquí, pero sí se tiene, o sea, el viajero borbónico no se construye solo. O sea, constantemente está dialogando con sus pares, pero también con sus pares ingleses, constantemente. Sin ellos, la narración no fluye. O sea, los nombres constantemente se van evocando. Y por eso el viajero borbónico sí es administrativo, pero es ilustrado en el sentido de que está leyendo constantemente, habla varios idiomas, viaja es ampliamente interconectado, viaja con una agenda administrativa, pero tiene noción de autoría también, o sea, sobre todo en sus informes. Sus diarios son administrativos, pero sus informes ya no. Entonces ya está mudando, ya no es el viajero meramente administrativo que va a hacer relaciones geográficas o cosas por el estilo, pero tampoco es Humboldt. O sea, todavía nos falta para llegar al viajero científico. Está a medio camino en esa transición, pero está cooperando activamente en la narrativa de zonas que para ese entonces se consideraban en estado de ausencia, eran confines, eran territorios vacíos, eran no poblados, había muy pocas cosas. Hay una narrativa también de descubrir lo que ya estaba descubierto. O sea, ya esto está vacío, entonces vamos a redescubrirlo, porque en algún momento fue español y tiene que seguir siendo español, pero nosotros los ingleses ya tenemos injerencia, y hay muchas tensiones en los informes de ambas partes, ¿no? Y bueno, por eso es que se puede hacer como este periplo de estos personajes y cómo son recuperados después dentro de la ficción. En la ficción lo que hace Salgari es releer, o mejor dicho, leer a estos personajes administrativos, no tanto científicos, y regresar y poner esta pretensión de historicidad en sus novelas, ¿no? O sea, tú las lees y hay una sensación de autoridad histórica, ¿no?, en toda la novela, y hay unas cosas como el barco en sí mismo, que es muy, muy fantasioso. Entonces, por eso es Excelente. La segunda parte de mi pregunta, y voy a hacer todas las preguntas, era sobre la función de género, porque me parece como son protagonistas femeninas, o sea, me parecen, no las he leído, pero cómo funciona la protagonista, o sea, como mujer, si es a la Doña Bárbara, si están, o sea, si están tomando este tipo de idea totalmente exotizada de la Amazona de las Américas en estos espacios selváticos, o cómo es que funciona, ¿no?, la función de género.
Y, ay, profesor Charles, me encantó, me quedé así, ¿no? Fue espeluznante la intervención suya, me encantó. Y también tenía la misma pregunta que ya hizo Susana con respecto a otros. También intento hacer un trabajo parecido con con el náhuatl y también con estas ideas de filosofías dentro de lo que es la misma lengua, ¿no? Entonces me fascinó. Lo que le quería preguntar, ya se me olvidó, no quería preguntarle. Bueno, y Maricruz también me interesó muchísimo como en cuanto a el cartel y sobre ese como tipo de, no sé, canibalismo cartelero, ¿no? De cómo se van tomando y también quería preguntarte sobre, o sea, sobre si, las diferentes insinuaciones mediáticas que luego después cambian tal vez o no lo que es la construcción del filme. Y luego al final sobre Daniel, me encantó, me interesó muchísimo lo que dijiste al final en cuanto a los cambios, o sea, la esclavitud ya prolongada, el long duré de la esclavitud en Yucatán, ¿no? Y cómo, o sea, no a partir de ya cuando o sea, la abolición de esclavitud no termina allí, sino en Yucatán dura mucho más. ¿Y cuáles son los encuentros que tu trabajo está dando con lo que se mencionó ayer en cuanto a estas diferentes comunidades, no sé, palanqueras o comunidades que ya se están estableciendo desde antes? Bueno, así para responder rápidamente, yo saqué el tema de las mujeres en los censos, o sea, porque para ver si alguien lo quiere tomar, porque es un trabajo muy, muy difícil. Realmente, de muchos de los personajes de ese censo podemos hacer rastreos posteriores porque son activos comerciantes que se van a estar moviendo durante toda la zona, los vamos a encontrar, el caso de Hudson no es el único, los vamos a encontrar moviéndose muchísimo, incluso cuando desaparecen de un lugar aparecen en el otro, pero las mujeres van a ser un caso muy interesante porque solo van a aparecer en este censo, no hay información después, o sea, no sabemos nada más, o sea, es de los pocos censos que hay sobre la zona. Y solo son mujeres inglesas porque una de las condicionantes para hacer este censo solo eran ingleses. Hay otra columna, hay dos columnas, una para niños y otra para mujeres e indígenas. Ahí entran ese compendio y no tienen nombre, ni tienen, o sea, solo están numerados, o sea, no hay nombres en ese lado. Probablemente haya muchísimo, pero podemos encontrar a estos personajes masculinos. Todas las demás son referencias a una mujer que vino o que sabemos que hay negras e indígenas, sabemos que hay niños, sabemos que hay hombres negros. Eso sí aparecen en una columna separada, pero no hay nombres, solo hay referencias muy, muy ambiguas. Si alguien quiere tomar ese camino, o sea, es un camino largo y tortuoso, pero seguramente debe haber en algún lado la información, ¿no? Con respecto a las mujeres de la literatura, Salgari no es precisamente el más vanguardista en ese territorio. Es interesante que haya puesto a mujeres como protagonistas, pero no son Doña Bárbara, ni son amazonas, ni nada, son mujeres dentro de roles muy clásicos, asumidos directamente a representaciones de la mujer igual a la patria, ¿no? Entonces, de hecho, Yara, que es la reina de los Caribes, sí es la protagonista, pero a la vez no es la protagonista romántica de la historia, porque ella está enamorada del corsario, pero el corsario no la quiere a ella, quiere a una europea, ¿no? Con la que hay toda una tensión de varias novelas. O sea, entonces no hay como mucho o sea, bueno, sí hay para seguirle los roles clásicos, pero no es que esté ofreciendo una visión de ruptura para nada en ese escenario. Y en lo del barco, el cronotopo del barco, es muy interesante. Yo, una de las primeras que los tengo en las narraciones que hace para esta zona en específico, la encontré con Dampier en sus 2 viajes a Campeche. Ahí encontré la primera referencia a esta embarcación autocontenida que creaba y se
bueno, cambiaba, cambiaba, se transformaba en el mar, ¿no? Los que hacen, al ser viajeros administrativos, los visitadores, así como con su contraparte, los superintendentes ingleses, ellos igual hablan de las embarcaciones como espacios contenidos, pero no en esta noción de cambio, sino en que son grupos que se mueven con el barco, ¿no? O sea, que se transportan con el barco, pero no tienen esta noción tan metafórica de movimiento, de plasticidad que tiene la narración. Y Dampierre es un personaje interesante porque está a medio camino, otra vez, entre la narración y el viajero cientificista. O sea, Comte ya ha dejado su huella sobre el pensamiento científico, pero todavía la manera de mirar no se ha profesionalizado. Entonces, ahí está como a medio camino y es una visión muy fantasmagórica del barco, ¿no? Entonces esa es como nada más esa metáfora ahí. Pues muchísimas gracias por las preguntas y por los comentarios. Creo que definitivamente, ¿no?, el concepto de género poético o literario se puede modificar muchísimo y puede, digamos, sujetarse, ¿no?, bajo ese proceso de devenir, porque en realidad es lo que pasa en todo el lenguaje, ¿no?, que cada concepto siempre se está modificando, siempre se está cambiando, ¿no?, mediante el Zigbal o el diálogo con otros conceptos, y sobre todo en un contexto intercultural, ¿no?, como la península, donde la tradición tanto occidental como la tradición maya pues entran en ese diálogo, que es un diálogo muchas veces no igual, pero es un diálogo siempre que implica cierto proceso de transformación conceptual. Y siempre hay ese debate, ¿no?, de si deberíamos reemplazar las categorías completamente o más bien redefinir las categorías. Y yo creo que es posible mantener las mismas categorías, como yo hago con la biorregión, por ejemplo, pero agrego ese concepto de devenir, ¿no?, porque la biorregión en sí pues se estanca, ¿no?, que queda en la estasis. Y creo que si entendemos un género literario de esa manera, ¿no?, que es algo que continuamente se está reinventando en el cruce del diálogo mediante pues la interculturalidad también, pues podemos hablar de poesía en el contexto maya, pero la poética maya es muy diferente de la poética occidental, por ejemplo. ¿Y en qué consiste la poética occidental, ¿no?, porque de igual modo es sumamente diversa. Y bueno, otro aspecto, ¿no?, de mi respuesta es que siento que también tenemos que relativizar el concepto mismo de la literatura, ¿no?, porque muchos escritores mayas o pues ya no existe la palabra, pero oradores mayas, ¿no?, porque la literatura también se hace oralmente, pues vinculan mucho la literatura con el rito, el ritual. Por ejemplo, Jorge Cocom Pech y el mismo Javier Abelardo Gómez Navarrete. Entonces allí también podemos hablar de literatura, pero de una forma un poco diferente. Y bueno, en cuanto a la pregunta de Susana, creo que sí, definitivamente podríamos hablar de una biorregión mesoamericana, aunque también tenemos que tener cuidado, ¿no?, porque a la medida en que vamos digamos, expandiendo las categorías, pues también se disuelven hasta cierto punto, ¿no?, y el riesgo es que pierde sentido. Pero también es cierto que Mesoamérica es un contexto de un alto grado de endemismo, ¿no?, que hay muchas especies únicas a la zona, y también pues lingüísticamente, ¿no?, a pesar de la extrema diversidad de familias lingüísticas, pues comparten algunos rasgos en común. Entonces sí, yo creo que sí podríamos hablar de una biorregión mesoamericana, pero dentro de Mesoamérica no estoy seguro de que sí se podría aplicar una zona fuera de Yucatán, ¿no?, que sí es netamente una biorregión. En cuanto a la metodología, muy buena pregunta. Simplemente pues me fijo en las palabras, ¿no?, y pues
aprendí la lengua maya y a raíz de eso pues pude analizar muy detalladamente las palabras y por eso siento, ¿no?, que también, como estaba diciendo, que es tan importante cruzar esas brechas interdisciplinarias, porque el análisis lingüístico, el análisis antropológico, realmente nos dice mucho más acerca de la literatura misma. Es un poco como ver de reojo, ¿no?, que cuando miramos el cielo y queremos ver una estrella, pues la vemos más nítidamente de reojo que directamente. Entonces allí también podemos aplicar ese concepto de devenir o de becoming hacia las disciplinas, ¿no?, que tampoco niega las disciplinas, pero sí las obliga a entrar en diálogo. Bueno, yo creo que hay que entender que Antonio Mediz Bolio forma parte del panteón del canon literario yucateco. Era hijo de hacendados y él mismo fue un hacendado. Y sin embargo fueron sus obras las que permitieron la circulación de la idea de los mitos y leyendas mayas, y por lo tanto en Mediz Bolio vemos esta doble cara de, por una parte, una visión completamente conservadora, cruzada por cuestiones de origen, de clase social, y que en el caso en el cine, esto 20 años después, 30 años después, se revela de una manera mucho más fuerte. O sea, ese tipo de conservadurismo está muy presente en sus guiones. Sin embargo, también tenemos que identificar la utilidad del estereotipo, porque en el periodo en el cual él incursiona en el cine mexicano, es una forma de visibilizar la región que en esa multietnicidad, en esa diversidad de tipos, tiene que tener algún tipo de inteligibilidad. Y entonces, de aquí, ¿cómo te explicas que hay un chino? ¿Cómo te explicas que haya un jamaiquino que pasa por Belice, etcétera? O, un árabe. Entonces, para que se entienda esta multiplicidad étnica, se tiene que fijar a través de ciertos estereotipos. Entonces, es una suerte de negociaciones en donde, para que Yucatán esté presente y sea atractivo para un consumidor, para un receptor, tengo que reducirla, y se reduce de esa manera. También la idea en la que el campamento chiclero es literalmente una isla rodeada de selva, que contiene esa multietnicidad y esa diversidad, y por lo tanto preserva la pureza, entre comillas, de la región yucateca. De esa manera, la región yucateca sigue siendo el pasado legendario maya y todas las buenas costumbres, y todo lo que revela el campo chiclero es como ese barco, es como esa isla autocontenida en donde quien quiera salir de ahí será engullido por la selva. Por lo tanto, no habrá posibilidad de un contacto que pervierta estas ideas relacionadas, esta mirada conservadora sobre Yucatán. Y por último, en relación con los carteles cinematográficos, bueno, el ascendiente, el poder visual de los Renault, y específicamente de Joseph Renault, podemos verlo claramente en cómo el cartelista argentino preserva básicamente todo el imaginario visual del fondo alrededor de la selva, y lo que hace es apostar por un realismo mayor, y con eso se desarticula mucho del poder simbólico que Renault plantea en su cartel. Entonces, bueno, pero ese es otro tema. He publicado 2 artículos sobre carteles cinematográficos y forma parte también de estas líneas. Bueno, muchas gracias por sus comentarios y también por su tiempo y atención. Con respecto a la primera pregunta que me hicieron, ¿no?, sobre el impacto que podría tener esta investigación en torno a narrar identidades, creo que sería un poco presuntuoso decir que va a tener un impacto, no lo sé, ¿no? O sea, tendría que primero terminarse y luego tal vez publicarse y luego leerse y entrar a una discusión en el sistema de la discusión académica, y por qué no también en otras áreas. Sin embargo,
Creo que es muy importante también reconocer mi formación literaria, en tanto que yo tomo a la historia como una narración, como una producción narrativa situada, es decir, tanto en la producción de documentos, cómo los leemos y también cómo los usamos, ¿no? Para poder orquestar, tejer, narrar esas historias que a veces no están dichas del todo o que han sido demasiado habladas y qué otras, o sea, qué vuelta le podemos dar. En ese sentido, narrar identidades, al menos al principio del siglo XIX, veo que hay, y estas identidades de las cuales hablo son identidades políticas, y esas identidades políticas tienen un uso, para la redundancia, político y social, para generar posiciones privilegiadas y diferenciadas de otros sectores poblacionales, de otros individuos en ese momento, para poder acceder mejor a los derechos que la ciudadanía implicaba. Entonces era mucho más benéfico ser mexicano, un español, por ejemplo, que deviene a mexicano, un yucateco, reconocerse como yucateco, que ser negro, por ejemplo, ¿no? Que ser pardo, que ser mulato, que ser negro liberto, que también habían sido categorías políticas y jurídicas dentro del sistema colonial y que luego pasaron a diluirse a través de la construcción del ciudadano. En ese sentido también el impacto que pueda tener esta investigación sería, o yo me gustaría que produzca una reflexión en torno a nuestras posiciones y quiénes somos, que nuestra unidad del yo no es única, sino es diversa, ¿no? Que es lo que el Caribe también nos proporciona. Esta unidad diversa en movimiento que constantemente se va narrando, más allá de los sistemas políticos, más allá de los, o sea, desde nosotros mismos y con nosotros. Y con respecto a esta esclavitud prolongada, tengo que nada más aclarar que a finales del siglo XVIII el sistema de esclavitud como una economía en México ya no es tan importante, o sea, no es que no sea tan importante, no es generalizada. Y en Yucatán es mucho menos, ¿no? No hay una economía esclavista, Yucatán no es considerada un lugar esclavista. Cuando hablo de esclavitud, prefiero colocarme en el proceso sociohistórico de abolición de la esclavitud, que es más una cuestión de discusiones y diálogos entre autoridades sobre qué hacer o cómo incluir a estas poblaciones con un pasado relacionado a la esclavitud y a la falta de libertad y cómo incluirlos a esta nueva libertad que se está desarrollando a través de la ciudadanía. Entonces, lejos de decir que la esclavitud se prolonga, podría decir que hay un proceso de abolición largo, ¿no? A manera de Brodel, de larga duración. O sea, hay una larga duración en el proceso que no se acabó ni con el inicio ni cuando finalizó la independencia, que fue mucho mayor, ¿no? Y que incluso, como mostré en las láminas, se prolonga en discusiones políticas y sociales en nuestra actualidad. Como la tenemos en estereotipo de negros encadenados, azotados en los cañaverales o en las minas, no tiene que ver, se me ocurre, y tampoco soy ninguna experta en eso, con la explotación de los indios aquí en los campos enequeneros, que también es una especie de esclavitud. Propongo que trasladamos la discusión al almuerzo, que ya están listos para nosotros. Y empezaríamos la mesa a las 4, yo creo, porque ya no vamos a empezar a las 3:15. Hay 3 ponencias, sí, en la tarde. Exacto, sí. Entonces sería como ayer, sí. Muchísimas gracias, fabulosas sesiones.